Su Lin, que vivió alrededor del año 220 después de Cristo, se llamaba Xiaoyou y era originario de Wexian en Shenlu. A pesar de vivir en los años turbulentos del final de la dinastía y el comienzo de la dinastía Wei, siempre se mantuvo firme en el campo de la cultura y la academia. Durante la era Jianan, Su Lin ocupó el cargo de Wuzhong-Zhongwen. En la era Huanghe, fue ascendido a doctor y funcionario de la corte, y más tarde fue nombrado marqués de Anqing. Finalmente, alcanzó el rango de Chanqi Changshi y, debido a su avanzada edad, se retiró a su hogar. El emperador a menudo enviaba personas a visitarlo y le otorgaba recompensas. Su Lin era erudito y tenía un profundo conocimiento de los caracteres y textos antiguos y modernos. Podía interpretar y explicar cualquier dificultad o ambigüedad en los libros y documentos. Desde el comienzo de la era Peng hasta el final de la era Yaman, el país estaba en desorden y la gente vivía con una mentalidad de sobrevivir a cualquier precio. Las normas y principios morales se habían deteriorado y el confucianismo y el taoísmo habían sufrido un grave daño. Después del año Wangchao, el nuevo monarca comenzó a limpiar el polvo de la Academia Imperial, reparar las inscripciones en las piedras y completar la lista de doctores siguiendo el sistema de Han Yai. También ordenó a los gobernadores de las provincias que enviaran a sus estudiantes a la Academia Imperial. Al principio, había cientos de estudiantes, pero la mayoría de los doctores eran descuidados y no podían enseñar adecuadamente a sus alumnos. Los estudiantes, que originalmente habían venido a evitar el servicio militar, finalmente no pudieron aprender nada. Año tras año, pasaban el invierno y el verano sin ningún progreso. Incluso aquellos que estudiaban seriamente tenían que enfrentarse a estándares excesivamente altos y se centraban en detalles como la interpretación de los caracteres, la caligrafía y las anotaciones, lo que hacía que menos de una décima parte de los candidatos aprobaran el examen. Como resultado, los estudiosos decayeron y aquellos que buscaban la fama y la fortuna competían entre sí. Durante la era Shi, se emitió un edicto para debatir sobre el ritual de Yuanqiu y se invitó a eruditos de todo el país. En aquel entonces, había más de 20.0 funcionarios de la corte y del ministerio, y aunque muchos de ellos se encontraban en la capital, pocos respondieron a la invitación. Además, había más de 400 funcionarios y cortesanos, de los cuales menos de 10 podían escribir, y la mayoría se retiraban después de comer. Lamentablemente, los estudios académicos habían llegado a este punto. Sin embargo, Su Lin, que vivía en esta época caótica, pudo mantener su determinación, lo que fue muy admirable. Su erudición y su interpretación de los textos problemáticos desempeñaron un papel importante en la transmisión de la cultura durante este periodo de confusión, y su existencia fue un ejemplo típico de la perseverancia académica en la dinastía Wei inicial y tardía. Gracias a sus esfuerzos, el conocimiento cultural pudo sobrevivir en tiempos turbulentos y su comportamiento y contribuciones académicas enriquecieron el contenido de la cultura literaria y académica de la época, mostrando a las generaciones posteriores la fuerza de la tradición cultural en tiempos difíciles.